les invito para que ocupen su lugar, se acomoden con gusto y podamos dar inicio a nuestro servicio del día de hoy. Iniciamos con la escuela dominical, iniciamos con la enseñanza de la escuela dominical. Vamos a orar y ponernos en las manos de nuestro amado Padre. Amado Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque apartamos este tiempo para ti. Nos apartamos de todas nuestras distracciones, ocupaciones y preocupaciones para consagrarte, ofrendarte este tiempo para ti. Abre nuestro entendimiento, ilumínanos y permítenos ver el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Estamos analizando este pasaje, Romanos capítulo 12, el título de la clase es Mente Renovada. Romanos 12 del 1 al 2 es Mente Renovada y es parte del tema más general que se llama espiritualidad. Desde que empezó el año estamos viendo este tema de espiritualidad, o sea que ya llevamos medio año. Y espiritualidad se trata de cómo mejorar nuestra comunión con Dios. Así de fácil. No es nada místico, no es nada mágico, es cómo mejorar nuestra comunión con Dios. Y hemos visto pasajes selectos que nos ayudan a entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo se establece esa comunión. Ahora estamos en Romanos 12, donde estamos llegando a un tema muy importante que es el servicio de adoración. La semana pasada estuvimos analizando todo el versículo 1. Así pues, les suplico, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya les había explicado, ¿verdad?, esta invitación que nos hace Pablo, que siendo apóstol no ejerce su autoridad con despotismo, sino prácticamente está rogando, está suplicando, pero suplica porque es algo urgente, algo necesario. También vemos que les llama hermanos, no se pone en una posición más arriba de ellos, sino en igualdad de circunstancias, y los invita, y la base de la invitación no es nuestras buenas obras, nuestra conducta, quiénes somos, sino lo que es Dios, la misericordia de Dios. Vimos que la misericordia es el amor constante, la fidelidad de Dios a sus promesas, dos conceptos muy importantes, el amor constante y la fidelidad a sus promesas. Sobre esa base es que se hace esta petición, o sea que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la esencia de nuestro amado Padre. En base a eso, nos pide que nos presentemos. La semana pasada les expliqué que esta palabra presentarse es lo que hacían las personas cuando llegaban al altar, allá en el tabernáculo o en el templo de Salomón. E incluía tres cosas. ¿Se acuerdan cuáles son las tres cosas que incluía? Confesión, bueno, primero gratitud, confesión y petición. ¿Okay? Las tres cosas, cuando te presentas delante de Dios, das gracias, confiesas lo que está mal y le pides lo que necesitas. Eso significa presentarse. Y traías una ofrenda. Esta ofrenda se ponía en el altar y se consumía con el fuego. Ese era el sacrificio. El sacrificio es la ofrenda que se entregaba. No podías recuperar nada de ella porque quedaba en el altar y se consumía en el fuego. A esa ofrenda que se consume en el fuego también se le llama holocausto, ¿okay? La ofrenda por el perdón, ¿okay? De allí viene la palabra holocausto que se usó en la Segunda Guerra Mundial con lo que le hicieron a los judíos. Muchos de ustedes no saben que quienes pusieron ese nombre a la masacre que hicieron con los judíos fueron los mismos judíos. Los rabinos judíos llamaron a esa barbarie que hicieron con ellos en la Segunda Guerra, le llamaron el holocausto, porque ellos entendían que a través de esas muertes era como un sacrificio, como el cordero que se presentaba en el altar para el perdón de los pecados. Es la explicación que ellos trataron de dar a lo que sucedió. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ya no hay que hacer ofrendas
Ya no hay que traer sacrificios ante el altar, ya no tenemos que hacer sacrificios nosotros. Desde que se acabó el templo de Salomón, tanto judíos como cristianos tomaron la idea equivocada de que ahora los sacrificios a Dios eran el ayuno, las abstenciones, durante un mes no veo tele, ese es mi sacrificio para Dios, durante un mes no como, o por ejemplo llegando Semana Santa, ¿verdad? No como carne de ningún tipo porque es mi sacrificio a Dios. Este pasaje es muy claro en el hecho de que ahora somos nosotros los que nos ofrecemos a Dios y ya no otro tipo de sacrificio. La carta a los Hebreos aclara que todo el sistema antiguo con sus rituales y sacrificios se acabó. No tienes que hacer ningún sacrificio a Dios. Ahora tú preséntate delante de Dios como un sacrificio y menciona 3 características de este sacrificio: vivo, santo, agradable a Dios. Este sacrificio es vivo y ahí usted tiene que decir, o sea, no hay que matar a nadie. Si usted está pensando en que sí debemos ofrecerle a una persona, ¿verdad? Algunos de ustedes estarán pensando, pues sí, tiene razón el pastor, hay que ofrecer a alguien como sacrificio delante de Dios, y ya estoy pensando en 2 o 3 hermanos que podríamos ofrecer en sacrificio, pero no, dice que es un sacrificio vivo, o sea que nadie se muere, es tu propia vida. Santo, ¿santo qué significa? Apartado para servir a Dios, o sea que la ofrenda de nuestra vida a Dios es servirle, estar a su servicio. Algunos aquí podrían pensar que nos estamos refiriendo a ser pastores o ser misioneros, pero ahorita voy a aclararlo. No es eso. Y además, esto es agradable a Dios. El sacrificio, o sea, ofrecer nuestras vidas a Dios, es agradable a Él. La retórica de la religión dice, vamos a construirle un templo para agradar a Dios. Este texto diría que no. Vamos a hacer una peregrinación hasta aquel santuario sagrado para agradar a Dios. Y Dios diría, no, eso no es lo que me agrada. Bueno, voy a hacer este sacrificio para Dios. No, lo que Dios le agrada es que presentes tu vida. Cuando habla de cuerpo, habla de tu vida entera. Tu vida en servicio a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el versículo 2 nos va a dar la respuesta. Me tengo que adelantar porque ahorita se quedarían ustedes con la duda. ¿Cuál es este servicio a Dios que le agrada y que sustituye los sacrificios en el altar? Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El sacrificio, la ofrenda que le presentamos a Dios es un cambio de mente, un cambio de mentalidad que produzca un cambio de vida. Fíjense, qué abismo de diferencia. La religión nos dice, vamos a construirle un templo a Dios, vamos a construir este templo para la gloria de Dios y vamos a esforzarnos y todos nosotros vamos a vender algo costoso, algo valioso que tengamos y lo traemos como una ofrenda en sacrificio para nuestro Dios y levantamos este templo. Y aunque ciertamente sería un gran sacrificio que vendiéramos nuestra casa o nuestro auto o no sé qué esté pensando usted vender que le sea un sacrificio para Dios, a uno de sus hijos, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Vamos a sacrificarle a Dios a nuestros hijos. Después de eso no altera ni afecta quiénes somos, lo que hacemos, lo que pensamos. Europa es cristiana, todos en Europa son cristianos, y no se ve precisamente que Europa sea un dechado de virtudes y de gente santa. ¿Qué es lo que sucede? Que la religión nos pide cosas externas, cosas visibles, cosas materiales. Y desde el momento en que nos están pidiendo cosas materiales, ya debemos empezar a sospechar. Porque Jesús dijo que Dios es ¿qué? Espíritu, Dios es espíritu.
Entonces, si Dios es espíritu, lo material debería de quedar en segundo término. Según Romanos 12:2, la vida, la ofrenda de nuestra vida es un cambio de mentalidad. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y esa es la ofrenda, el sacrificio que le ofreces a Dios. No le ofrezcas rituales, no le ofrezcas sacrificios, no le ofrezcas mandas, no le ofrezcas nada de eso. Cambia tu manera de pensar. Y cuando cambie tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir, y esa es la ofrenda a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le agrada es ver tu vida transformada. Esa es la verdadera ofrenda a Dios. Ofrendar cosas materiales y que tú sigas mintiendo, robando, maldiciendo y todo, no le agrada a Dios. Que tú tengas un cambio en tu vida, en tu forma de ver la vida, en tu forma de tratar a tu prójimo y todo, eso es lo que a Él le agrada. Ese es la verdadera ofrenda a Dios. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. Cómo la gente le gusta sufrir, batallar, digamos, porque siempre dice, hay que ir hasta lejos, donde yo batallo para ir caminando, o tengo que ofrecer algo que no tengo. O sea, el chiste es como cuando se da latigazos, ¿no? Sufrir, batallar. A lo que entiendo en la antigüedad, el sacrificio siempre era de lo que ganaste, una porción es para quemar, para todo, o sea, en verduras, en animales y todo eso. Ahora, si lo aplicáramos, si en verdad le quisieran aplicar, ahorita, bueno, el que vende 10 carros, lo que gane de uno debe ofrendarlo, pero que no sufra, que no le quite. O sea, no le está quitando, le está de la misma ganancia una pequeñez, no lo debería ser un sacrificio, o sea, el sufrir, batallar, no sé, algo así. Sí, efectivamente. Yo estaría de acuerdo en que cambiáramos la palabra sacrificio, porque en español sacrificio da la idea de algo que me duele, de algo que me hace sufrir, ¿verdad? Sin embargo, como muy bien dice Edgar, la ofrenda o el sacrificio que se presentaba en el Antiguo Testamento era de lo que yo hacía. Y eso es muy importante, ¿verdad? Si yo me dedicaba a criar ovejas, pues una de esas ovejas le entregaba a Dios. Sí, es parte de mi trabajo y mi ganancia, pero es algo que yo hago. Como tú dices, si vendo 10 autos, pues bueno, en la venta de uno lo traigo como una ofrenda, o sea, es algo que yo tengo. Deuteronomio, no me acuerdo el capítulo y el versículo, pero ustedes son muy duchos para encontrarlos. En Deuteronomio dice, nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Cada uno traerá de acuerdo a como Dios lo haya prosperado. Ese pasaje, que tampoco les gusta mucho a los pastores, no establece una tasa. Dice que cada uno traiga como Dios lo prosperó. No es que a mí este año me ha ido re bien, me ha prosperado un montón. Bueno, de esa prosperidad trae la parte proporcional, ¿no? No, pues yo ni trabajo tengo y pues ahorita no he ganado dinero, no traigas nada. Pero dice que no te presentes con las manos vacías. Bueno, no he ganado nada, pero puedo cantar un canto, o puedo ayudar a poner las sillas, puedo hacer algo. Y ya es mi ofrenda a Dios. Es mejor la palabra ofrenda, porque ofrenda es algo que se da por gratitud. No sé si ya les dije que esa es la etimología de la palabra ofrenda. Ofrenda es algo que se da por gratitud, ¿verdad? Y el sacrificio más bien tenía la idea de que es algo que entregas a Dios y no lo recuperas. Entonces sería algo que se da sin recuperarlo, ¿verdad? Ya lo di, ya. Imagínense que dentro de un mes los hermanos que donaron el teclado digan, bueno, ¿sabe qué, pastor? Que siempre no, ¿verdad? Ya no lo llevamos. No, ya ofrendado, ya. Entrada a la mercancía ya no sale, ¿verdad? Porque es una ofrenda o un sacrificio. Exactamente. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí, hermano? Él la puso, no fue lo que hizo. Así es, cuando hablamos del sacrificio de Jesús, estamos utilizando un lenguaje medieval y un lenguaje que quiere mover más nuestras emociones que nuestro intelecto. Jesús se sacrificó, ¿y tú qué vas a hacer? ¿No? Entonces te queda, ay, pues si Él se sacrificó, yo también debería sacrificarme, ¿verdad? Entonces lo que están moviendo son emociones, ¿verdad? La Biblia sí habla de Jesús
como la ofrenda por el perdón de nuestros pecados, pero es ofrenda, no es sacrificio. Y la carta a los hebreos dice que es ofrenda. Entonces también hay que, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Estamos revisando todo nuestro vocabulario para ver qué es lo que estamos diciendo de la Biblia y qué es lo que estamos diciendo de nuestra tradición católica, española, medieval. ¿Okay? Eso no lo podemos evitar, pero sí lo podemos corregir. ¿Okay? Nosotros como mexicanos, los que nos ven por internet en alguna parte del mundo, ya ven que nos ven hasta Japón, nos ven, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles que aquí en México tenemos una fuerte herencia del catolicismo, pero no de cualquier catolicismo, del bueno, catolicismo medieval y español. ¿Y eso qué significa? Bueno, los que les gusta la historia saben que cuando Europa estalló en la Reforma y en el Renacimiento y todo, España no existía como tal, apenas se estaba unificando bajo dos reyes, Fernando de Castilla, si es de Castilla, e Isabel de Aragón, o si no al revés. Pero el caso es que era Fernando e Isabel, ¿verdad? Se casan, unifican los reinos y forman lo que es España. Por cierto, le dan una patada a los musulmanes y van para afuera y crean el Estado de España, pero los dos eran católicos, entonces se declararon católicos y ellos fueron los que introdujeron la frase todo tiempo pasado fue mejor. Si alguna vez usted ha usado esa frase de todo tiempo pasado fue mejor, o te acuerdas antes qué bonito era, te acuerdas cómo era aquí Tampico antes y todo, bueno, esa mentalidad, esa idea de que el pasado era mejor, resulta que es de los reyes, así que usted tiene pensamiento de rey, ¿verdad? Tiene pensamiento de reina, ¿verdad? Y de reina católica. Ellos decían, Europa, qué escándalo, todo el mundo tiene un libro, todo el mundo lee, qué escándalo, ¿cómo es posible? ¿Qué tiempos aquellos de la Edad Media? ¿Verdad? Y ellos querían llevar a España a la Edad Media. No podían porque Europa estaba inmersa en el Renacimiento. Pero ¿qué pasaba con el Nuevo Mundo? Pues al Nuevo Mundo hay que hacerlo viejo. Entonces la idea de la Nueva España, y qué chistoso porque así se le llamó la Nueva España, era que fuera un modelo totalmente medieval, regresar al pasado, y era como que el refugio. Estás espantado de todo lo que pasa en Europa, vete al Nuevo Mundo, ahí reina la tranquilidad medieval. El cristianismo que nos llegó hace 500 años fue un cristianismo medieval, oscurantismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que muchos mexicanos no nos gusta leer, no nos gusta eso, no nos atrae comprar libros. ¿Para qué compro libros? Ni los leo. De allí viene nuestra mentalidad que ves a una persona con su librero y te quedas, ¿y todos los has leído? O sea, se nos hace sorprendente que alguien haya leído 50 libros. Esa es mentalidad medieval. Miren hasta dónde llegamos. Edgar. No, yo no sabía eso. Más que nada sabía que cuando vino Cristóbal Colón y todos los barcos y todo, nadie quería venir acá a arriesgar, entonces mandaron a la gente por lo peorcito. Entonces pensé que era por eso, pero en realidad fueron los reyes que quisieron hacerla. ¿Cuántos siglos anteriores? ¿Al modelo siglos anteriores entonces? 500 años hace que vinieron, pero estaban retornando como 200 años más hacia atrás. Sí, así es. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Llegamos a la palabra clave del final del versículo 1, Romanos 12:1, ¿ok? Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea que si cambias tu manera de pensar, estás agradando a Dios, ¿ok? Me adelanto al versículo 2 porque es necesario. Si cambias tu manera de pensar, estás agradando a Dios. ¿Y esto qué es? ¿Cuál es la última frase del versículo 1? Esto es vuestro culto racional. Estamos en Romanos 12:1. Hermanos que nos ven por internet, Romanos 12:1, al final de Romanos 12:1 dice, este es vuestro culto racional, en Reina Valera 60. Aquí dice en Peshittá, culto racional también. ¿Okay? La palabra culto viene de la palabra griega que significa liturgia.
sobre todo los que vienen de catolicismo o de otras denominaciones más serias, más formales, han oído la palabra liturgia. ¿Qué es la liturgia? Bueno, la liturgia es el orden del servicio de adoración. Primero cantamos, luego damos la bienvenida, luego hacemos una lectura, luego la predicación, luego las ofrendas, la despedida, la bendición. Ese orden del servicio de adoración se llama liturgia. ¿Okay? Es una palabra griega que define el servicio de adoración. ¿Okay? Los católicos, luteranos, anglicanos usan la palabra liturgia, que es básicamente del griego. Las iglesias evangélicas, sobre todo presbiterianos, bautistas, no queriendo usar la palabra liturgia para no tener que ver con rituales y todo eso, utilizaron la palabra culto. Y en español culto pues es alguien que es leído y escribido, ¿verdad? Entonces como que no tiene mucho que ver. La palabra culto debería traducirse como servicio de adoración. No, pues está más chiquito escribir culto, ¿verdad? Voy al culto. Muchos de ustedes lo han dicho o lo oyeron en otras iglesias. Voy al culto. Y gente que no sabía de eso, pues no entendía bien qué les decías cuando les decías que ibas al culto. Culto de adoración, decíamos otros. Es el servicio. Servicio es lo que le ofreces a Dios. Te ofrecemos este servicio. ¿Lo han oído? En algunas iglesias así empieza el que dirige el servicio. Dice, Señor, te ofrecemos este servicio. ¿Okay? Es la adoración que te ofrecemos. Y comienza todo eso. Muy bien. Muchos nos hemos preguntado, ¿cuál es el mejor servicio de adoración? ¿Debemos tener un coro que cante bien entonaditos, bien ensayaditos y todo, o debe participar toda la iglesia? El día de hoy en las iglesias evangélicas este sigue siendo un tema de fuertes debates. Y déjenme decirles que muchos pastores están a favor de que no cante la iglesia, de que cante un coro, ¿verdad? No sé por qué no les gusta que cantemos todos con nuestras hermosas y melodiosas voces, ¿verdad? Pero bueno, está ese debate, ¿verdad? ¿Debe solo una persona dirigir o deben dirigir todos? Los que vienen de otras congregaciones les habrá tocado que en la mayoría de las iglesias bautistas o pentecosteses se acostumbra a que todos participen en la adoración, ¿verdad? Ahora Pedrito va a dirigir el servicio. Ahora Gil va a dirigir la alabanza, ¿no? Y cuando se queda Gil, ¿y cómo dijo la alabanza? Pues tú nomás párate y dirige, ¿verdad? Pues, y nos tocó de todo, ¿a poco no? Hermanos que eran muy entusiastas, muy entendidos, ¿verdad? Y dirigían, les tocó a esas personas que hacen esto cuando están dirigiendo la alabanza, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Verdad? Una vez alguien me dijo, oye, ese no se sabe persinar. No se está persinando, está dirigiendo la alabanza. ¿Okay? Yo soy, a mucha honra, evangélico bautista de cuna. O sea, desde la cuna soy evangélico. Todo, ¿mande? De cepa bautista, ¿cómo que no? ¿Verdad? Es más, crecí en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México. O sea, de buen linaje. O sea que toda mi niñez, yo cada domingo, porque en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México no dirigía, perdón por la palabra, cualquier hermano. Eran hermanos que estaban preparados para eso. Y el que dirigía la alabanza tenía su himnario como el de Vale, himnario de música, y dirigía así la alabanza, ¿verdad? Le hacía así. Yo nunca supe por qué le hacía así, ¿verdad? Hasta que llego al seminario y me dan la clase de adoración, fue que la maestra de adoración nos explicó que ese movimiento es el compás, ¿verdad? El compás, ese que va diciendo la velocidad con la que se debe cantar. Pues si nos lo hubieran explicado, pues él se quedaba así, nosotros por otro lado, ¿verdad? Nadie le hace caso al que le hace así. ¿Por qué? Porque no nos explican a la iglesia. Cuando le haga así y luego baja, ya ahí empieza, ¿verdad? Los de la música sí entendían por qué le hacía así y de repente ¡pum! Entraba toda la música, ¿verdad? En la primera eso sí yo lo veía, porque teníamos un piano, estoy presumiendo, teníamos un piano, un órgano y como 3 o 4 cuerdas.
Bueno, no 4 cuerdas, sino un violín, un cello y el otro no sé qué es, entre violín y cello, ¿verdad? Bueno, el caso es que había una pequeña orquesta. Y yo me acuerdo que el hermano le hacía así, y pues nadie le hacía caso. 1, 2, y a la tercera, ¡pum!, entraba toda la música y el coro detrás de él cantaban. Yo me acuerdo que muchos en la iglesia no cantábamos, podíamos cantar, pero no cantábamos, preferíamos oír al coro. Ese es el que sabe. Pero ¿qué pasaba con los que no saben? Sin afán de criticar, ¿verdad? Me ha tocado ver hermanitos en muchas iglesias de que, hermanos, ahora nos toca cantar el himno 5, ¿verdad? Y se paran y están con el himnario así cantando. No ven a la congregación, están así cantando. Y él es el que está dirigiendo. Pero es que al pobre lo pusieron a dirigir y no le enseñaron nada. Y a lo mejor el hermano hasta pena le da o no sabe qué hacer. Si se supone que estás al frente, a ver, hermanos, una sonrisa, ¿verdad? Había un hermano en una iglesia que se paraba al frente, chaparrito el hermano, pero tenía un entusiasmo del doble de su estatura, ¿verdad? Se paraba, ¿verdad? Decía, hermanos, ya saben, de traje y corbata, ¿verdad? Hermanos, allá en la Ciudad de México, favor, así decía, favor de hacer esto, todos, por favor. Y toda la congregación pues hacía esto, ¿verdad? Ahora, el siguiente dedo, por favor, todos, por favor, y todos, y te obligaban, ¿no? Hasta el pastor estaba ahí, ¿verdad? Ya, ahora sí, por favor, pongan ambos dedos aquí, y háganle así, ¿verdad? Sonrían, ¿verdad? Y hacía que todos, pues sí, todos terminaban sonriendo por la forma en la que nos lo pedía tan formal, tan detallito, ¿verdad? Pues nunca te imaginabas que te iba a decir que pusieras los dedos aquí y que le hicieras para arriba, ¿verdad? Sonrían. Y ahora sí, vamos a cantar. Y hacía algo que creo que sí es necesario, ¿verdad? Vamos a cantar. Primera estrofa. Primera. Y empezábamos todos a cantar, ¿verdad? Cuán dulce paz es aquella que el y le hacía así todo y estaba así con el dedo. Y luego venía el coro y le hacía segunda estrofa, segunda, para que supieras que seguía la segunda. Porque, no sé si te ha tocado, ¿verdad? ¿Y cuál estrofa sigue? No, la segunda, la tercera, y luego ahí ya nos pasó una vez, ¿verdad? Que hasta el del piano, ¿verdad? Ya acabó, ¿cuál ya acabó? Sigue otra estrofa, ¿verdad? Y al revés también nos pasó, ¿verdad? Que todos nos callamos y vale, siguió, falta una, ¿verdad? Porque casi todos los himnos tienen 4 estrofas, pero por ahí hay uno que tiene 3 y hay otra que tiene 5, y ahí es donde fallábamos. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? ¿Cuál es el verdadero servicio de adoración? El coro, la iglesia, instrumentos. Tengo una tía, hermana de mi mamá, que se fue a vivir a Estados Unidos, se casó con un americano, obviamente. No es tan obvio, ¿verdad? Bueno, se fue a Estados Unidos, se casó con un gringo. Y no me oye mi tía, así que no, capaz de que sí, ¿verdad? El caso es que mi tío era de una denominación, en Estados Unidos les encanta coleccionar denominaciones, se llamaban bautistas primitivos. O sea, no eran bautistas como los de aquí, eran bautistas primitivos. Y la característica de esa iglesia es que ellos no usaban instrumentos. Ni piano, ni guitarra, ni batería, ni pandero, nada de instrumentos. Ellos cantaban solo con su voz, sin ningún instrumento. Nunca entendí, porque mi tío hablaba inglés, ¿verdad? Nunca, porque él sí me lo explicó 2 o 3 veces, pero me quedé con cara de guapo, no entendí nada. Nunca entendí por qué no podían usar instrumentos, pero según ellos era casi pecado capital. La adoración es sin instrumento. Yo no sé cómo le hacían en el Salmo 150. ¿Qué dice el Salmo 150? Que adores a Dios hasta con la cacerola. Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero casi. Dice que con lo que tengas a la mano, pandero, danza, salterio, saltando, con lo que agarres, tú alaba al Señor. Pues ellos no usaban nada. Pero ahí está el truco. Todo tiene un truco, hermanos. Esa denominación, bautistas primitivos, estaba formada 90% por personas de raza negra y el otro 10% eran hispanos o de otras razas. No había ni un solo caucásico. Qué simpáticos. Oye, si es una congregación de puros negritos, pues así como no van a cantar a capela,
Pues cantan re bien ellos y sin instrumentos. Pues así no se vale. Nosotros necesitamos del mariachi y todo para entonarlos. ¿Cuál es el verdadero servicio de adoración? Según este pasaje, el verdadero servicio de adoración es presentar tu cuerpo en servicio a Dios. ¿Cómo? Cambiando tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Hermanos, esto me da vergüenza. Me da vergüenza que los cristianos hemos discutido, nos hemos dividido y nos hemos dejado de hablar por nuestras formas de alabanza. Los bautistas, hablo de cuando yo era adolescente, los bautistas no podíamos convivir con un pentecostés. ¿Por qué? No están bien locos esos hermanos, gritan y brincan y hablan en lenguas y usan pandero y batería. ¿Dónde se ha visto eso? Yo crecí creyendo que la verdadera adoración era con piano. Cuando yo era niño, me enseñaron que el piano, el órgano, es el instrumento creado para adorar a Dios. Esa es su función. Y que la guitarra, ¿verdad? La guitarra, ¿dónde la ves? En las películas de Pedro Infante. Pues en las cantinas, la guitarra es instrumento de cantina. ¿Cómo vas a adorar a Dios con una guitarra? La batería es de AC/DC, ¿verdad? Es del pecado, luego del rock. ¿No? ¿Cómo vas a adorar a Dios con una batería? No, a Dios se le adora con el piano. Fíjense cómo nos dejamos engañar. Yo lo acepté, sí es cierto, el piano es de Dios, el piano es para adorar a Dios. Durante mi niñez he de haber visto unas 20 veces las películas de Cantinflas. Nunca me fijé en un detalle. Hasta un día que iba en un autobús a Guadalajara. Hola, hermana. Que iba a Guadalajara a la famosa, ¿cómo se le llama? Lo de consejería, ¿verdad? Ahí voy a Guadalajara y en el autobús ponen la película de Pedro Infante. No me acuerdo si se llama Por mis pistolas. No, creo que no es Por mis pistolas. Es la que él es boticario y se va al norte porque tiene unos parientes, ¿verdad? Por mis pistolas. Bueno, el caso es que llega a un salón, a un bar, ¿verdad? Que arriba está el hotel y abajo está el bar y todo, ¿verdad? Y hay las mesitas y todo, que terminan peleándose y todo. Y mientras están peleándose en el bar, hay una persona que está tocando, ¿qué? Un piano. Está tocando un piano, una pianola, ¿verdad? Que hasta le cae ahí una silla y él sigue tocando, ¿verdad? Y todo para animar la pelea, ¿verdad? Hermanos, hagan de cuenta que fue una revelación. Me quedé así, ya no supe más de la película, ya no supe más del autobús. Empecé a entrar en mis pensamientos. Están usando un piano en un salón. Y empecé a recordar todas las películas que he visto en las que en las cantinas o en los bares o en los salones gringos, ¿qué es lo que hay? Un piano. No es cierto que el piano fue creado para adorar a Dios. Había pianos en los burdeles gringos como hay guitarras. Ahora, este era un problema para nosotros. En la sociedad gringa, todas las mujeres, todas las muchachas aprendían francés y aprendían piano. O sea, no había una familia que no supiera tocar el piano. Era lo normal, era lo común. Cualquier mujer en Estados Unidos sabía tocar el piano. Vean las películas del siglo XVIII, XIX y XX. En todas las casas gringas hay un piano y alguien sabe tocarlo. Bien, esa es su cultura. En México nos pasa lo mismo ¿con qué? Con la guitarra. La guitarra es nuestro instrumento. Sí, la toca Pedro Infante, la tocan en las cantinas, la tocan los mariachis. Pero es muy común que en una familia, por lo menos uno sabe tocar la guitarra. En la familia de mi papá, mi tío, el hermano de mi papá, sabía tocar la guitarra. Y se reunían en la casa, llegaba toda la familia y ahí estaba mi tío tocando la guitarra, ¿verdad? Y todos cantando, se pasaban horas cantando ahí porque mi tío sabía tocar la guitarra. En todas las congregaciones donde yo he estado, hay alguien que sabe tocar la guitarra. ¿Y saben qué? No la podíamos usar porque los himnos se deben tocar con piano. Y en las primeras misiones donde yo trabajé,
antes de entrar al seminario, nadie sabía tocar el piano. Hubo una misión en la que la iglesia nos regaló un teclado. Estaban poniéndose de moda los teclados, nos regalaron un teclado. Ahí estaba el teclado. Nadie sabía tocarlo, nadie. Pero nuestra denominación, bien benévola, creó la solución. Grabaron en cassettes la música de los himnos. Entonces teníamos nuestra grabadora, ponía mi cassette y ahora el himno número 1, todos el himno 1, y poníamos play y cantábamos al ritmo del cassette. Claro que en cada misión me decían, hermano, ¿y por qué no usamos la guitarrita y cantamos coros más? No, es que somos bautistas. No, está más chido la misión de enfrente, la misión pentecostés, no, ahí cantan con guitarra y pandero y se alocan bien. No, nosotros somos evangélicos, serios, formales. Cuando tuve esa revelación, yo me sentí engañado. Yo me sentí engañado. Me cayó el 20. No crean que todo lo que sé lo supe desde siempre. Hubo una buena parte de mi vida en la que vivía completamente engañado. Lo entendí. ¿Cuál es el instrumento correcto para adorar a Dios? La voz de una persona transformada. Ese es el instrumento correcto. Si a ti te gusta cantar con guitarra, tráete tu guitarra. Si a ti te gusta cantar con pandero, tráete tu pandero. Aunque todos te vean así con cara de pentecostés, ¿qué importa? Sí, soy pentecostés, mucha honra y órale, ¿verdad? Si a ti te gusta cantar alzando las manos y diciendo amén, hazlo. Si a ti te gusta cantar sentadito en tu asiento y viendo el himnario y poniendo atención, ¿y qué significará esto? Está bien, hermanos. Porque el verdadero servicio de adoración no son los instrumentos, no es el lugar, no son los himnos o el coritario, somos nosotros. Dios nos quiere a nosotros, a nuestra mente transformada. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hermano. Me queda una duda en cuanto a la renovación, o sea, la palabra renovación, ¿sí? Pero también te encuentras con otra palabra que es tolerancia, ¿sí? Dentro de las mismas iglesias que se ha hecho mucho la tolerancia sobre acerca de ciertas cosas. Entonces pienso yo que la renovación, al hablar Cristo de esto, te estaba hablando de la renovación, pero en forma individual de la persona. O sea, porque no se va a renovar de un momento a otro la mente de cada uno de nosotros. O sea, haga de cuenta que te cayó el espíritu y ya se renovó el espíritu. No, para nada. Pienso que eso es individual de una forma y lo demás entra en la tolerancia. Pero ¿hasta dónde debemos llegar a la tolerancia? Porque como tú dices, oye, si a mí me gusta cantar, pues sí me gusta cantar, pero si no sé cantar, pues ¿cómo voy a hacer el ridículo? ¿Sí? O sea, pienso yo que aquí lo que te dice un culto agradable es que le agrades a Dios, sinceramente, que hagan las cosas como deben de ser, ¿sí? Y no presentarte más únicamente a hacer ahora sí que un show ahí para los hermanos, que no tiene caso. Así es. O sea, lo que yo quiero que veas, que se vea la diferencia entre renovación y tolerancia. Así es. Definitivamente, la renovación de nuestra mente es personal, es individual. No es colectiva, no es que hoy todos cambiamos y a partir del próximo domingo todo cambia. No, es personal. Y la tolerancia es permitirle a cada uno de ustedes realizar ese proceso sin presión alguna. Imagínense que el pastor nos diga, para diciembre todos tienen que hacer esto, o todos tienen que estar bautizados, por ejemplo. Para diciembre todos tienen que estar bautizados. No, yo no quiero. Yo me la quiero llevar despacito y cuando yo crea que estoy preparado, ¿verdad? Pero si sientes que el grupo te está presionando, no, hermana, es que si para diciembre no se bautiza, ya no le vamos a dar la cena. Entonces ya no hubo tolerancia. La tolerancia es ¿saben qué es la tolerancia? Lo que hizo una de nuestras hermanas, que la estoy viendo, pero no la veo para que no ponerle en evidencia. La tolerancia es cuando una de nuestras hermanas se formó para bautizarse y asombró a muchos. Tú no estás bautizada. Llevaba como 5 o 6 años en la iglesia y muchos de los que llegaron después de ella supusieron que ella ya estaba bautizada, le vieron cara de bautizada. Pues ¿cuál que nunca se había bautizado en 6, 7 años?
Hasta que ella quiso hacer la decisión y todos sorprendidos. ¿Tú no estabas ya bautizada? No, no estoy bautizada. Uy, pues parece que sí, ¿verdad? Y se bautizó. Algunos de ustedes ni un año cumplieron en paz divina y se estaban bautizando. Algunos de ustedes llevan 15 años y no se les ve esperanza, ¿verdad? Eso es tolerancia. Tolerancia es cuando el pastor dice, puestos de pie, vamos a cantar, y tú te quieres quedar sentado. No es que me duele la columna, no es que me quiero echar un sueñito para... Eso es tolerancia. ¿Dónde termina la tolerancia? Donde afectas a los que están al lado, ¿verdad? O sea, si tú quieres echarte un sueñito, pues échate un sueñito, ¿verdad? Pero si te recargas al lado del hermano, oye hermano, déjame poner atención, ¿verdad? Sí, a 4 sillas, pues oye, eso ya es desvergüenza, ¿verdad? Si no alteras el orden del resto de la congregación, no hay problema, ¿ok? Si tú llegas con tu pandero y estás alabando al Señor, no hay problema. Pero si estás a otro ritmo, no, es que yo adoro a Dios a mi ritmo, a mi no, espérate. Llevamos ahora tú tienes que ser tolerante, ¿verdad? Usa el pandero, pero adáptate a la música. Usa la guitarra, pero afínala con el... Sí se afina, ¿verdad? Afínala con esa cosa, ¿verdad? Esa es la idea. La tolerancia es entender la libertad de los demás. Ya lo dijo Benito Juárez, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver dónde termina mi libertad y dónde empieza la libertad de mi hermano. Pero esa tolerancia es fundamental. Y la renovación es interior. Hermana. Armonía. Así es, crear la armonía. Efectivamente, crear la armonía. Muy bien. En la iglesia que les decía, en la iglesia de mi tío, a mi hermana le tocó vivir año y medio estuvo en Estados Unidos viviendo en la casa de mi tía e iban todos los domingos a esa iglesia. Entonces ella me platicó mucho de que llegaban y empezaba la alabanza y se oía tan bonito, ¿verdad? Porque cantaban todos a capela, pero todos igualitos, bien, ¿verdad? Y luego ya cantaban dos himnos y ya. Alguien tiene una participación y ya pasaba alguien, ¿verdad? Y cantaba un solo, un dueto, ¿verdad? O pasaban 2, 3 muchachos y hacían una mímica, ¿verdad? Una representación, 5 minutos, una obra de teatro, ¿verdad? Y luego pasaba el pastor y predicaba 10 minutos. No, mi hermana dijo, esto es el paraíso. 10 minutos, se acabó el sermón, ¿verdad? Yo creo que ni una hora pasa, ya nos vamos. Cuando de repente el pastor dice, otras alabanzas, pues está bien, ¿verdad? 2 himnos, otra participación, y para sorpresa de mi hermana, pasa un segundo pastor a predicar. Otros 10 minutos. Resultaba que en su iglesia, si tú querías predicar, podías predicar. Cualquiera de ustedes, solo te anotabas en la lista. Dice mi hermana que ese día pasaron, la primera vez que ella llegó, 5 hermanos de la iglesia a predicar. Y después, ya predicó el pastor, su sermón de 1 hora. Dice, eran 4 horas y no salíamos. Claro que terminó el servicio y ahí comían todos juntos y salían a jugar y hacían juegos, o sea, pasaban todo el día juntos. Pero bueno, era una comunidad rural, ¿verdad? Y así vivían, pero así vivían su cristianismo, ¿verdad? Todos podían participar y querías predicar, predicabas y todo, ¿verdad? De hecho, a mi hermana le invitaron a dar un mensaje y me dice que ella una vez dio un mensaje. 5 minutos, pero dio un mensaje, ¿verdad? Pero, ¿cuál era la clave? Armonía, tolerancia, ¿verdad? Muy bien. La última palabra, pero vamos a seguir hablando de esto la próxima semana, es que este culto, ¿cómo es? ¿Y qué significa racional? Hermanos, marquen esa palabra. Porque esa palabra marca la diferencia entre la religión y la espiritualidad. Hermanos que nos ven por internet, esto es sumamente importante. El culto, el servicio de adoración que ofrecemos a Dios es nuestra mente renovada y ese es un culto racional, no emocional. Ya basta
de esos servicios en el que se mueven emociones, y algunas iglesias hasta tienen juego de luces y hasta humo, no humo porque se les esté quemando el templo, ¿verdad? Pero humo, y el pastor diciendo frases emocionales y quebrantándose, y quebrántate, hermano, y la música del piano y todo, pura emoción. Y lo peor es que confundimos emoción con el espíritu. Ahí ve un hermano que está siendo quebrantado por el Espíritu, está llorando, es que el Espíritu lo está quebrantando. Allá ve un hermano que no llora, es porque está siendo duro al Señor. Y yo te invito, hermano, a que te doblegues antes. Pues oye, te señalan, pues aunque sea te pellizcas para que te salga una lágrima, ya me dejé. Eso es mentira, hermanos. Perdón por los que nos ven en internet. Pero este pasaje dice que es un culto emocional, que es un culto racional. ¿Y saben cuál es la palabra en griego? Lógicos. Esa es la palabra en griego, lógicos. Este es vuestro culto lógicos, que en griego significa aquello que se concluye después de evaluar argumentos. Todo eso significa lógico. ¿Qué es lógico? Algo que se concluye después de evaluar argumentos, ¿verdad? Gil dice que esto es una bocina, y dice que es una bocina porque de ahí sale sonido, ¿okay? Rita dice que es una bocina porque esa marca se dedica a hacer bocinas, ¿verdad? Y Vale dice que es una bocina porque toda su vida las ha usado. Esos tres, ¿qué son? Argumentos. Y yo los empiezo a sopesar, estudio el argumento de Gil, el argumento de Rita, el argumento de Vale, ¿verdad? Y por allá alguien dice, no hermano, eso no es una bocina, es un unicornio, ¿verdad? Sopeso los argumentos, elimino el que no es y llego a una conclusión. ¿Cuál es mi conclusión? Esta es una bocina. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Comparando argumentos. Eso es lógico. Lógico. Nuestro servicio de adoración demanda el uso ¿de qué? De la mente. Más que de la voz, más que de las manos, más que de las emociones, el verdadero servicio de adoración demanda nuestra mente. Y regresamos otra vez a lo mismo. Si no entiendo lo que estoy haciendo, no agrado a Dios. Si tú estás cantando, ¿verdad? Paz, paz, cuán dulce paz, y no entiendes qué es eso, ¿para qué lo cantas? Pero si ya lo entendiste, ya entendiste la paz de Dios, ¿cómo lo vas a cantar? Con una convicción, con una seguridad, Señor, si es cierto, la paz que tú nos das es hermosa, es dulce. A eso le llama la Biblia un cántico nuevo. Cántico nuevo no es cantar nuevos himnos, es encontrarle el sentido a lo que cantamos. ¿Por qué levantamos ofrenda? ¿Por qué damos la bendición? ¿Por qué usamos la Biblia? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Son preguntas que debes hacer en el discipulado, que debes entenderlas para saber por qué hacemos lo que... ¿Por qué nos reunimos en domingo y no en lunes? Todo eso hay que preguntar, entender. El servicio de adoración debe de ser razonado. No importa que el pastor no mueva nuestras emociones, no se trata de salir aquí emocionados, se trata de, ya entendí. Eso es lo que yo quiero, hermanos, que de cada servicio de adoración dominical y de cada discipulado, usted salga y diga, ya entendí, ya lo entendí, o llevo argumentos para razonarlo, porque como que no me convenció el pastor, a ver, lo voy a investigar por mi cuenta. Está bien, hazlo. Lo triste sería que saliéramos y, oye, ¿cómo estuvo el servicio? Precioso, estuvo hermoso, ¿no? El pastor habla bien lindo y todo. ¿Y de qué trató? No, pues no sé, pero qué bonito habla el pastor, te mueve las emociones. Mira, aquí lo sentí, o acá, aquí lo sentí, ¿verdad? Así ha habido gente que tal vez usted conoció, que no te podía decir de qué trataba el sermón, pero dijo que estuvo bellísimo. Pero yo aquí en Paz Divina, los que me ven por internet, déjenme presumirles a la iglesia Paz Divina, aquí en Paz Divina yo me he encontrado a muchos hermanos que dicen, el sermón del domingo trató de esto, el discipulado trató de esto. O sea, te dicen
de lo que trató. No te dicen si estuvo bonito, si estuvo emocional, si hubo lágrimas y todo, no. Y eso es lo hermoso, saber que para ustedes, se los digo ahora a ustedes, no a los de internet, sino a ustedes, es hermoso saber que ustedes disfrutan porque lo entienden. No tengo que alzar la voz o bajarla, no tengo que usar música especial ni nada, no tengo que vestir de una manera estrafalaria, simplemente tengo que explicar la palabra. Lo demás lo hace el Espíritu. ¿Amén? ¿Un comentario final, hermano? Actualmente, que es manejar las emociones de las personas únicamente. Así es. ¿Sí? Así es. E incluso hay algunos cantos, ¿verdad?, que dicen que yo lo creo por fe y no por la mente. La mente me dice una cosa, pero la fe me dice otra. Por ahí hay un canto, alguno de ustedes lo recordará. Te pones a analizar el canto. ¿Qué está diciendo el canto? Que apague mi cerebro y yo lo crea ciegamente. Lo aclaro por internet. Eso es falso. Romanos 12:1 dice que yo lo debo de entender. Nuestra fe no es una fe ciega. Cada uno de ustedes ha comprobado la existencia de Dios y ha encontrado en la Biblia respuestas. Es una fe bien cimentada. Claro que surgen las emociones, pero las emociones deben ser un complemento, no el centro. Muy bien. Vamos a seguir hablando de esto la próxima semana vamos a ver el versículo 2, Romanos 12:2, y vamos a ver cómo es este cambio de mente. Quería comentar, no es bueno las emociones porque si de por sí hay gente que sí raciona las cosas, pero con la poca información que tiene la raciona diferente, con emociones pues tantito peor. Así es, así es. Primero la razón, primero los argumentos, y ya después las emociones pueden complementar, pero siempre hay que hacer esa distinción. Para aprender. Mamá, es que no me gusta estudiar matemáticas. No se trata de que te guste, se trata de que lo entiendas, ¿verdad? Ya después veremos si te gusta o no. Puestos en pie, los que quieran. Puestos en pie, vamos a cantar, vamos a adorar a nuestro amado Padre Celestial, vamos a hacerlo con gratitud, vamos a cantar con gratitud. Expresa tu gratitud a Dios a través del canto.